Hoy quiero compartirles una palabra eh, que, que Dios me dio hace un par de días y, y esto es basado en una experiencia que tuve con una persona que recogí en mi carro y esta persona impactó mi corazón y le voy a contar por qué, pero antes de contarle la historia, yo quiero que leamos unos versículos. Vamos a hablar un poco de una viuda. Vamos a hablar de la viuda de Naín. Probablemente ustedes la escucharon, no lo han escuchado, pero hoy vamos a hablar un poco de eso, de ese tema. El libro de Lucas, capítulo 7, desde el versículo 11 al 17, yo lo voy a leer todo y lo vamos a desglosar un poco y vamos a entender un poquito más de esta historia. Dice el versículo 11: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Versículo 12. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. O sea, Jesús entregó al joven vivo, lo entregó a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado su pueblo. El versículo final dice: y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Esto es una historia muy interesante porque es un milagro muy poderoso. Yo creo que ninguno de nosotros hasta ahora hemos visto una resurrección o que una persona se levante de la muerte. A lo mejor usted lo ha visto. Nosotros hemos visto cosas parecidas en la iglesia. Hemos visto milagros portentosos. Hemos visto personas con cáncer ser sanadas. Hemos visto personas en situaciones extremas recibir un milagro poderoso de Dios. Pero este milagro, amados, es un milagro extraordinario. ¿Y por qué extraordinario? Porque Jesús camina en ese momento sobre una unción que no es de esta tierra. Es una unción sobrenatural, es algo que solamente Dios puede hacer. ¿Ok? Entonces, y todo este tema nació hace 2 o 3 días, creo que le comenté a mi esposa y a mi mamá. Se subió una señora y comenzamos a hablar, una señora ya de edad, y me llamó la atención que esta señora tenía una sonrisa muy marcada en su rostro y muy hablantinosa, y una persona como con gozo. Y uno, cuando ve una persona así, uno dice: bueno, debe ser que le está yendo bien en la vida, ¿no? Porque para que esté tan gozosa es porque algo bueno está pasando. Y comenzamos a hablar y ella me dijo: bueno, yo acabo de venir, usted me recogió de un velorio. Acabamos de enterrar un joven de 32 años que se murió de un ataque al corazón. Y ella me decía: es difícil porque, o sea, no está supuesto a pasar una cosa de esas. ¿Cómo una madre va a enterrar un hijo que todavía está súper joven, 32 años? Y ella venía, obviamente, de luto, venía triste, pero aparte de su tristeza, tenía una actitud diferente. Si ella no me dice que venía de un velorio, no me hubiera dado cuenta. Entonces comenzamos a hablar y comenzamos a hablar de ese tema y bueno, y de momento ella me dice: eh, yo soy viuda, yo enviudé hace unos años atrás, mi esposo murió, le dio cáncer en el cerebro y él falleció.
A consecuencia de eso, no pude seguir pagando la casa, perdí la casa. Y hace 2 años, mi hijo de 30, creo que me dijo 31, 32 años, tuvo un accidente aquí justamente en Lindenhurst, un accidente tan fuerte que al muchacho literalmente, me dijo ella, literalmente se le partieron todos los huesos del cuerpo, se le partieron las manos, se le partieron los pies, las costillas. Y yo dentro de mi mente, cuando ella estaba hablando esto, yo decía, wow, hay personas que están pasando situaciones tan extremas, tan difíciles, tan duras, que uno se preguntará, pero ¿por qué Dios permite una situación tan dura a una sola persona? Y ella me dijo, bueno, y la próxima semana tengo que llevar a mi hijo porque el doctor dijo que que lo más probable es que tienen que amputarle una mano, un brazo, porque no la ha querido sanar desde hace 2 años. Y la señora me contó su historia, pero la historia de ella se me quedó en la mente, se me quedó en el corazón y yo simplemente le decía, Señor, gracias porque a veces nosotros no le damos el valor que tienen esas pequeñas cosas que usted y yo tenemos ya. A veces no valorizamos el hecho de que tenemos un hogar, a veces no valorizamos el hecho de que tenemos una casa o que tenemos un techo o que tenemos salud o que podemos salir a trabajar o que tenemos hijos o que tenemos esposo o esposa y lo damos por sentado y pensamos que bueno, lo tenemos, pero no sabemos en qué momento puede haber una situación adversa. Por eso, mis amados, yo creo, y una de las cosas más importantes es que nosotros podamos reconocer que Dios es bueno, ha sido bueno y seguirá siendo bueno. A pesar de las tormentas, a pesar de las vicisitudes, a pesar de los momentos duros, Dios es bueno. Y los momentos duros, la noche, amados, no dura para siempre. Va a llegar el día, va a llegar el amanecer. Y a esta mujer yo estoy seguro que va a llegar el momento donde ella va a poder decir, Señor, gracias, porque en medio de mi dolor pude conocerte. En medio de mi dolor pude sacar la guerrera que había dentro de mí. Así que si estás pasando un momento difícil, dale gloria a Dios, porque ese momento difícil te está preparando para un momento de gloria, para un momento de bendición en Dios, porque Dios permite situaciones para prepararnos para otras situaciones. Entonces vamos a entrar en el tema de la mujer, de la viuda, de lo que acabamos de leer anteriormente, la viuda de Naín. Es una historia real. Y yo antes de comenzar a que escudriñemos un poquito los versículos, en ese tiempo que narra la Biblia, las viudas eran vistas de una manera diferente a como se ven ahora. En ese tiempo las viudas tendían a ser protegidas, tendían a ser ayudadas y tendían a ser honradas más que en el tiempo de ahora. Ahora obviamente se hace también, pero en ese tiempo había algo especial con las viudas y los huérfanos. ¿Por qué? Porque quedaban desamparados. Y las viudas, me llama la atención lo que significa la palabra viuda. Esta palabra viene del latín vidua y significa separada, dividida, y esto es en el sentido de arrancada de su estado natural. Esta mujer fue golpeada primero por la pérdida de su esposo y segundo, por la pérdida de su hijo. Amados, en ese tiempo las viudas dependían enteramente de su esposo. Su esposo era el que la sostenía y su esposo era el que les daba y era el que prácticamente las mantenía, era el protector de la casa. Ellas se dedicaban a su hogar, ellas se dedicaban a sus hijos, ellas se dedicaban a hacer las cosas de la casa y el esposo era el protector de esa mujer. El esposo era el que cuidaba a esa mujer y eso tiene que seguir, eso tiene que ser así. O sea, nosotros los hombres somos los protectores de nuestra casa, somos los protectores de nuestras esposas, somos los protectores de nuestros hijos, somos aquellos que ponemos un muro alrededor de nuestro hogar, amados.
Y en ese tiempo, cuando una mujer quedaba viuda, si no tenía hijos, quedaba desamparada. Y si tenía hijos, el hijo mayor veía por ella. ¿Ok? El hijo mayor veía por su madre. Y en este caso, las viudas, Dios mandaba a que las protegieran y a que las honraran. En el libro de los Salmos 68, le voy a leer, solamente anótelo por ahí como referencia. El libro de los Salmos, estoy buscando el libro de los Salmos, versículo, Salmo 68, versículo 5, dice lo siguiente. Dice, Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su morada santa. O sea, lo que significa este versículo es que Dios es el protector de las viudas, es el protector del desamparado, es el protector de aquella persona que no tiene quien lo defienda. Es el protector de aquella persona que ha quedado sola. Esta viuda o las viudas, dice Dios en su palabra que Él es el protector de ellas. O sea, que el que se mete con una viuda no se mete con la viuda, se mete con Dios. Porque ¿quién puede en contra de Dios? Y no solamente las viudas, los huérfanos. Y mire lo que dice el Éxodo, que estos versículos me impactaron de una manera tremenda. El libro de Éxodo, se lo voy a leer, capítulo 22, versículo 22 en adelante. Dice, esto es un mandato de parte de Dios. Dice, no explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si tú y tu pueblo lo hacen y ellos me piden ayuda, este es Dios hablando, yo te aseguro que atenderé a su clamor. Y mire lo que dice el versículo 24, arderá mi furor y los mataré a ustedes a filo de espada, y entonces y sus mujeres quedarán viudas y sus hijos quedarán huérfanos. Esto es un mandamiento de parte de Dios en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. O sea, Dios no solamente era el protector de las viudas y de los huérfanos, sino que mandaba al pueblo obligatoriamente que tenían que proteger a las viudas y a los huérfanos. Son personas vulnerables, son personas que no tienen protección, y entonces Dios, en su amor y en su misericordia, no solamente Él los protegía, sino que mandaba al pueblo a que los protegiera. O sea, tenía un valor muy importante, o tiene para Dios un valor muy importante, una persona viuda, una mujer viuda, o un huérfano, una persona que no tiene un sustento ni protección. O sea, Dios honra, defiende y protege las viudas. En Primera de Timoteo, esto es en el Nuevo Testamento, dice, capítulo 5, versículo 3, este es el apóstol Pablo hablándole a su hijo Timoteo, dice, reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas. Esta palabra reconoce es honra. Honra a las viudas que verdaderamente están desamparadas. Estas personas que no tienen un sustento. O sea, que Dios es el protector de las viudas. Dios es el protector del huérfano. Las viudas y los huérfanos son la tipificación, diría yo, serían la representación de las personas que no tienen quien lo defienda. Dios defiende al que no tiene quien lo defienda. La Biblia dice que Él es mi protector. La Biblia dice que Él es el poderoso gigante que va delante de mí. La Biblia dice que Él es el que me defiende. Él es el que toma venganza de aquellos que me quieren hacer mal. Entonces, amados, Dios es tu protector. Cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en Dios, aunque nos sintamos desamparados, aunque nos sintamos mal, aunque nos sintamos desfallecer, aunque hayamos perdido todo, amados, cuando nuestro corazón vive confiado en Dios, las cosas, amados, van a acontecer de una manera sobrenatural. Seguimos adelante. La viuda de Naín, en el versículo 11, vamos a volver a leer el primer versículo que leímos. Dice, aconteció después que él iba a la ciudad,
que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Fíjese que en ese tiempo Jesús lo seguían las multitudes. ¿Por qué? Porque hacía milagros. ¿Por qué lo seguían las multitudes? Porque tenía una palabra diferente, porque era un hombre que verdaderamente amaba a las personas que lo seguían. Era un hombre que tenía compasión por el pueblo. Y dice la Biblia que él literalmente cuando estaba caminando por las calles lo seguían las multitudes. Y dice la Biblia que algunos de sus discípulos lo seguían y una gran multitud. Y voy a decirle algo que a lo mejor no cae tan bien. Muchos de esa multitud que lo seguían, que entre comillas lo adoraban, que entre comillas darían su vida por él, a la final muchos de esos fueron los que lo crucificaron o los que dieron su consentimiento para que crucificaran a Jesús. ¿Qué significa esto, amados? Que no siempre cuando estamos rodeados de gente significa que esa gente se preocupa por nosotros. ¿Ok? Entonces Jesús siempre estaba rodeado de una gran multitud. Yo quiero que usted se imagine Jesús caminando hacia Naín, que es la ciudad donde se encuentra con esta viuda. Es como una comitiva, como una caravana que venían caminando hacia la ciudad de Naín, ¿ok? Y cuando dice la Biblia que cuando Jesús llega a la ciudad, cuando llega a las puertas de la ciudad, cuando entra a Naín, y yo soy de los que creo que siempre Dios tiene un propósito cuando permite algo. O sea, Dios orquestra todo. Dios, eso le llaman la provisión divina, cuando estás justamente en el momento correcto, en el espacio correcto, en el día perfecto, cuando se alinea todo es porque Dios lo quiso así y va a ser un gran milagro. A veces no tengo que hacer nada. ¿Por qué? Porque Dios lo hace. Entonces, mire lo que dice en el versículo 11, vemos como Jesús llega con una gran multitud, con muchos de sus discípulos, pero el versículo 12 dice que cuando llega cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Ok, examine esto. Ellos llegan a la ciudad, esta caravana con Jesús, esta era una comitiva o eran personas que venían con Jesús con alegría, venían escuchando de los milagros, habían acabado de ver un gran milagro atrás, que no les voy a hablar de eso ahora. O sea, ellos venían con gozo, con alegría, ellos venían ansiosos de recibir una palabra del maestro, ellos venían con una expectativa de recibir algo de parte de Dios, pero se encontraron con otra comitiva, se encontraron con otra caravana, y cuando ellos estaban entrando a la ciudad, venían un entierro, como le decimos nosotros, o venía un funeral, o venía otra comitiva, pero esta comitiva venía de luto. Esta comitiva venían llorando, venían acongojados, venían acompañando a la viuda. Era algo totalmente diferente a los que venían con Jesús. Fíjese que la Biblia dice que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. O sea, que ella no solamente era viuda, sino que tenía un solo hijo, y este hijo que nosotros suponemos que era el que sustentaba la casa, se le muere. O sea, ella quedó totalmente desamparada y venía con un dolor y con una tristeza en su corazón y probablemente preguntándole a Dios, pero Dios, se fue mi esposo y ahora se fue mi hijo, ¿qué va a pasar conmigo, Señor? Venía con una tristeza profunda, venía con un dolor intenso. Muchos de los que están aquí o muchos de los que se conectan en el día de hoy probablemente han pasado situaciones extremas. Probablemente han perdido seres queridos, probablemente han pasado por momentos muy duros que les causó mucha tristeza, y cuando pasamos por esos momentos de tristeza normalmente nos preguntamos, pero Dios, ¿por qué tú permites esto? Esta mujer podía haber preguntado, Señor, pero ¿por qué a mí? Primero me quitas mi esposo, segundo me quitas mi hijo, ahora quedo desamparada, ¿qué voy a hacer? Y dice, sigue diciendo, y había con ella mucha gente de la ciudad.
iba con ella mucha gente de la ciudad. Fíjese una cosa, yo no sé si, bueno, me imagino que si ustedes han estado en algún funeral, ¿no? En los funerales, uno siempre tiende a decir mi más sentido pésame, ¿no? O uno dice lo siento mucho, o te acompaño en tu dolor, o me siento muy triste por la situación que estás pasando, o uno le dice estamos orando por ti para que Dios te fortalezca. Pero amados, ¿cuántos saben que la mayoría de personas que están alrededor de una persona que está pasando por un luto, sencillamente no sienten lo que dicen por su boca? Ese mi sentido pésame casi siempre suena como un cliché. Yo no sé si a usted, a mí me ha pasado que a veces me doy cuenta que una persona falleció en mi país o cualquier cosa. Ah, cuánto lo siento, mi sentido pésame, lo siento mucho. Pero yo me puse a pensar, las únicas personas que sienten eso es la persona que lo está pasando y probablemente sus seres más cercanos o su familia más cercana. Esta mujer, aunque estaba rodeada de una multitud, se sentía sola, porque ninguno de los que estaban ahí podían hacer nada por ella sino consolarla. Ninguno de los que estaban ahí podían resucitar a su hijo. Ninguno de los que estaban ahí tenían el poder o la autoridad o la fe o la convicción de poderle decir tranquila que tu hijo se va a levantar. Ninguno tenía la solución para esta mujer y estaba rodeada de gente, amados. A veces estamos rodeados de mucha gente, pero nos sentimos solos. A veces estamos rodeados de multitudes, pero nadie tiene la respuesta al dolor que pueda haber en mi corazón o en tu corazón. Y esta mujer estaba pasando por esa situación, tenía un dolor profundo y aunque estaba rodeada de mucha gente, ninguno los podía ayudar. Ninguno lo podía ayudar. Hay una expresión de un hombre de Dios en la palabra que lo vamos a leer en el libro de Job. Libro de Job. Se lo voy a leer. Job, capítulo 19, versículo 25. Job hace esta declaración en el momento más difícil de su vida, en el momento que lo había perdido todo, había perdido sus hijos, había perdido sus pertenencias, había perdido su familia, había perdido su salud, estaba totalmente enfermo, estaba, como decimos vulgarmente, desbaratado. Estaba en una situación extrema, pero él, en ese momento duro y difícil, hace una declaración impresionante. Hace una declaración de fe que para muchos podría ser contradictorio. Mire lo que dice Job, en el versículo 25. Dice, lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice, yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, porque a él le dio sarna, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero verlo. Espero ser yo quien lo vea y no otro. Este anhelo me consume las entrañas. Amados, a mí me impacta esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque a veces cuando nosotros estamos pasando por esos momentos duros, momentos difíciles, momentos de confusión, momentos de tristeza, momentos de dolor, momentos de separación, momentos de viudez, momentos de problemas en el hogar, problemas en el trabajo, lo menos que hacemos es hacer una declaración de fe en el momento difícil. Y escúcheme bien, la declaración de fe no es simplemente una declaración de fe, que yo voy a decir algo y como obra de magia, como arte de magia, todo se va a arreglar. No, una declaración de fe es un acto de confianza en Dios.
Es diciéndole, Señor, Señor, yo sé que las cosas no están bien, yo sé que la situación está dura, yo sé que perdí mi trabajo, yo sé que tengo problemas financieros, tengo problemas en mi hogar, pero yo sé que tú vas a obrar y yo sé que yo voy a ver tu gloria. Él dice, yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Amados, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, podemos hacer este tipo de declaración en un momento difícil. Podemos decirle, Señor, yo sé que tú vas a triunfar. Yo sé que tú vas a orar. Yo sé que tú vas a hacer algo en esta situación que se me sale de las manos. En ese momento difícil, él hizo esta tremenda declaración y esto nos invita a nosotros a confiar en el momento difícil, a decirle, Señor, yo creo en ti, porque la fe, mis amados, no se demuestra cuando todo está bien. La fe se demuestra cuando todo está mal. La fe se demuestra cuando las cosas no están como yo quiero que estén. La fe se demuestra cuando las cosas están difíciles. Ahí es cuando sale el espíritu de fe y le podemos decir, Señor, estoy pasando esta situación, pero yo sé que tú vas a orar. Señor, estoy pasando esta situación con mis hijos, pero yo sé que tú vas a obrar en sus corazones. Yo sé que estoy pasando una situación financiera muy difícil, pero a la final tú te vas a glorificar. Eso es una declaración de fe y no es una declaración positiva, es una declaración de confianza en Dios. Es diciéndole al Señor, Señor, yo confío en ti, aunque mis ojos literales no vean nada. Yo confío en ti. Yo confío en tu provisión, yo confío en tu sanidad, yo confío en que tú vas a obrar en mi esposo, en mi esposa, en mi familia. Yo confío en que tú vas a obrar en mi casa. No sé cómo lo vas a hacer, pero yo sé que tú lo vas a hacer. Eso es una declaración de fe. Y esta mujer, amados, tenía esa aflicción tan profunda. La Biblia eh, no nos muestra mucho de la actitud de esta mujer o de esta viuda. Pero nosotros pudiéramos imaginar que esta mujer no tenía ni siquiera las fuerzas de hablar. Probablemente le había clamado a Dios, probablemente había llorado en el regazo de Dios, en oración, abriendo su corazón a Dios, pero ella venía sumida en una tristeza profunda. Y ahora le voy a decir por qué. En el versículo 13 dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Este versículo, amados, nos habla del carácter de Jesús, nos habla de la compasión de Jesús, nos habla del amor de Jesús hacia aquellas personas indefensas. La Biblia dice que cuando Jesús la vio, yo quiero decirte en esta noche, amado, amada, por cualquier situación que estés pasando, que Dios está viendo esa situación, que Dios no ignora a sus hijos cuando claman, que el Señor no ignora el dolor de una persona. Al contrario, Dios está percibido de esa situación. Dios está percibido de ese dolor. Y quiero decirte en esta noche que Dios va a actuar a favor tuyo en esa situación que a lo mejor no puedes controlar. La Biblia dice que Jesús la vio, Jesús no la ignoró. A veces nosotros somos fáciles para ignorar. Lo digo por mí. A veces vemos personas en situaciones muy adversas y la ignoramos. Pero Jesús, amados, Jesús no me ignora. Jesús no te ignora. Jesús ve el dolor, Jesús ve el corazón, Jesús ve la situación. Dice la Biblia que él la vio y después de que la vio, dice la Biblia que tuvo compasión por ella, se compadeció por ella. Esa palabra compadecerse es que tuvo misericordia de ella. Él la vio inmediatamente, su corazón tuvo misericordia por ella. Dice la Biblia que se acercó a ella y esto es tremendo porque le dice, no llores. Ahora, ¿cómo tú le vas a decir a una persona que es viuda
una persona que acaba de perder a su hijo, no llores. Tiene que llorar porque está pasando por una aflicción, porque está pasando por un momento difícil. Pero cuando Jesús dice no llores, cuando Dios te dice no llores, es porque Él está a punto de hacer un milagro en la vida de alguien. Cuando Jesús interrumpe un funeral, cuando Jesús interrumpe un momento difícil, es porque Él va a obrar un milagro poderoso. Cuando Él dice no llores, es como decir tranquila que yo voy a orar. Tranquilo que yo voy a orar. Deja de llorar, confía en mí porque vas a ver el milagro. Jesús tuvo compasión de ella y fíjese que esta mujer nunca le pidió ayuda. Esta mujer nunca le clamó a Jesús. Esta mujer nunca se arrimó a él para decirle, mira Jesús, mi hijo se murió, resucítamelo. No, fue Jesús que se acercó a ella. Fue Jesús que propició el milagro. Fue Jesús que tuvo la iniciativa. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a tener la iniciativa. Dios siempre se va a acercar a mí o a ti. Dios siempre me va a amar primero. Dios siempre me va a buscar primero. ¿Por qué? Por amor, porque me ama. Como decimos aquí siempre. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nos amó primero. ¿Por qué? Porque Él tiene compasión de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Él siempre va a tomar la iniciativa para hacer el milagro que tú y yo necesitamos. Confiemos en Él. Creamos en Él. Llegó el tiempo del milagro de esta mujer. Esta mujer estaba en el luto, estaba en el dolor, estaba en la situación adversa, estaba llorando, estaba inconsolable, pero estaba a punto de ver el milagro más grande en su vida que iba a cambiar su existencia y su destino para siempre. Y esto nos lleva a un principio. Cuando la situación está más difícil, es cuando Dios va a actuar. Cuando la situación está más oscura, es porque está a punto de amanecer. Cuando la situación se me sale de las manos, cuando yo no puedo hacer nada, cuando lo único que puedo hacer es clamarle a Dios y decirle a Dios, obra, es porque Dios va a obrar. Porque Dios obra en lo imposible del hombre. La Biblia dice que para el hombre es imposible, pero para Dios es posible. Para el hombre es imposible, pero para Dios no es imposible. Para Dios no hay nada difícil, amados. La situación por la cual estés pasando, para Dios no es difícil. Y yo quiero decirte proféticamente, si tú lo crees, lo vas a ver. Dios va a orar a favor de ti. Dios va a orar a favor de esa situación que estás pasando. Jesús le dijo, no llores. Esa palabra no llores significa llegó el tiempo de tu milagro. Llegó el tiempo donde Dios va a actuar. Llegó el tiempo porque todo se alineó, el tiempo, el lugar, el espacio. Es una divina providencia. Dios orquestó todo para que aconteciera ese milagro. Cuando Lázaro estaba muerto, los discípulos le dijeron, Señor, Lázaro se murió. Pero Jesús dijo algo muy impresionante. Él dijo, esta muerte, bueno, los discípulos dijeron, Lázaro está enfermo, ve visítalo. Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, esta enfermedad es para la gloria de Dios. Amados, llegó el tiempo del milagro para esta mujer. En Romanos 11:33, se lo voy a leer, Romanos 11:33. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen en Él y para Él, a Él sea la gloria, la honra por siempre. En pocas palabras, Dios tiene una divina providencia. Dios sabe el momento preciso, Dios sabe la situación precisa y Dios se va a glorificar en ese momento. Llegó el momento del milagro de esta mujer y dice la Biblia, mis amados, que miren lo que sigue diciendo.
versículo 14 dice, y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Yo quiero que podamos entender algo. En este funeral, no es un funeral como lo vemos nosotros en este tiempo. Ahora los funerales de este tiempo, o por lo menos aquí en Nueva York, cuando hay un funeral, a la persona, al difunto lo llevan en un carro fúnebre y todos los demás carros vienen atrás con las luces puestas. Yo no sé si ustedes lo han visto. En ese tiempo, el féretro que dice la Biblia, esa palabra féretro significa en ese tiempo camilla fúnebre. Eso no era un ataúd como lo vemos nosotros en este tiempo, era una camilla. Y a ellos los envolvían en unos mantos o en una manta y lo ponían encima de la camilla, los ponían en el hombro y comenzaban el entierro, comenzaban a caminar. Cuando Jesús se acerca y cuando Jesús toca a esta persona o toca el féretro, en realidad no tocó un ataúd, en realidad tocó la persona que está fallecida, tocó el difunto. En ese tiempo los judíos no se podían acercar, o un rabino no se podía acercar y ni siquiera podía tocar un difunto. No podía tocar nada muerto porque la ley se lo prohibía. Pero ¿cuántos saben que cuántos saben que Dios rompe la religión? Jesús rompe las leyes del hombre, ¿ok? Cuando Jesús va a hacer un milagro, cuando Dios va a hacer un milagro, Él rompe los moldes. Él no le importó que le dijeran que iba a ser inmundo por tocar a una persona muerta. Él se acercó, dice la Biblia, acercándose, tocó el féretro, tocó el difunto. Inmediatamente los que llevaban el difunto se pararon. Y cuando ellos se pararon, me imagino que dirán, pero estas personas, ¿qué está haciendo? ¿Qué es lo que va a hacer Jesús? Este hombre ya está muerto, no hay nada que hacer. Cuando estas personas se pararon, inmediatamente Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. El versículo 15 dice, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Amados, esto es algo tan impresionante. Porque cuando esta gente se detuvo, Jesús declaró la palabra. Y lo que Dios o lo que el Señor estaba hablando en mi corazón era sencillamente que hay muchas veces que en esos momentos difíciles tú y yo tenemos que detenernos a escuchar la voz de Dios. Tú y yo tenemos que detenernos a escuchar o por lo menos detenernos a decirle, Señor, es hora de que tú actúes. Señor, es hora de que tú obres. Señor, es hora de que tú hagas algo, pero me tengo que detener en el camino para dejar que Dios obre en esa situación difícil. Porque a veces estamos muy ocupados, a veces estamos muy trabajados, muy angustiados, muy estresados, pero yo siento en mi espíritu que Dios nos dice en esta noche, detente, confía porque voy a hacer el milagro. Detente porque lo que es imposible para ti es posible para mí. Detente porque Dios ya declaró la palabra. Detente porque Dios va a hacer el milagro. Deja de escuchar las voces que dicen que no va a pasar. Deja de escuchar las voces que dicen nada puedes hacer. Dios va a orar a favor de ti. Dios va a obrar un milagro a favor de ti. Él declaró la palabra, amados. Él dijo, joven, a ti te digo, levántate. En ese momento, amados, algo ocurrió, se cambió la atmósfera. Esa comitiva de luto, esa comitiva de muerte, esas personas que venían con un espíritu de tristeza y de dolor, cuando vieron el milagro, cuando vieron, imagínense una persona, un difunto, levantarse, como se levantó Lázaro, de la muerte. Cuando Jesús declaró la palabra, inmediatamente, amados, algo poderoso aconteció en la atmósfera. Dice la Biblia que Jesús venció la muerte. Por eso Job dice, tú eres el que triunfa sobre la muerte. La muerte no tiene autoridad sobre el Señor. La muerte no tiene autoridad sobre Jesús. Cuando Él dice una palabra, lo muerto tiene que vivir. Lo muerto tiene que recobrar vida.
Lo que se había perdido se encuentra nuevamente. Lo que se había olvidado vuelve y renace, porque cuando Jesús dice la palabra, mi amado, es porque tiene que volver a la vida. Es porque un milagro poderoso tiene que acontecer. Hubo un filósofo, y esto me puso a pensar, un filósofo teólogo cristiano que se llamaba, o le decían San Agustín, y él hizo o dijo algo muy interesante. Él dijo, si Jesús no hubiera llamado a Lázaro por su nombre, todos los muertos habrían resucitado al imperio y al poderío de la palabra del Señor. Por eso Jesús le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Porque cuando Jesús habla, amados, el infierno tiene que obedecer. Cuando Jesús habla, la enfermedad se tiene que ir. Cuando Jesús habla, algo grande en tu vida tiene que pasar. Por eso yo te digo en esta noche, para terminar, detente. Detente. Confía en Dios. Confía en su palabra. Confía en que Él va a orar. De hecho, el milagro de parte de Dios está a punto de acontecer en tu vida. Vívelo, aunque tus ojos no lo vean, vívelo. Aunque tus ojos no lo vean, dale gloria a Dios. Aunque tus ojos no lo vean, dile, Señor, gracias porque yo sé que ya aconteció. Señor, gracias porque yo sé que estoy sano. Gracias porque yo sé que tú proveíste en esta situación. Gracias porque yo sé que tú abriste la puerta para que esa bendición llegara a mi vida. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás obrando en el corazón de mis hijos, en el corazón de mi esposo, de mi esposa, en mi familia, en mi trabajo, en mi estudio. Gracias, Señor, porque tú declaraste la palabra, y cuando Jesús declara la palabra, amado, algo tiene que acontecer. Tu vida tiene que cambiar. La atmósfera tiene que cambiar en el nombre de Jesús.